Bueno, está con nosotros Israel Quino. ¿Cómo estás, Israel? Buenas noches. Buenas noches, estimada Jimena, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de P Atento al País. Carlos Saavedra, buenas noches. Buenas noches, Jimena, un gusto estar con ustedes. Carlos, le voy a poner las imágenes del comité, por favor. Una lectura, una lectura. Carlos, con este cierre de paro en Santa Cruz, con esta invasión del comité, con estos pedidos de renuncia, con estos cánticos tan duros contra Rómulo Calvo y con este silencio, ¿no?, de Calvo y de Camacho que no se entiende bien. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay dos apuntes que yo quisiera hacer sobre esta situación, ¿no? Primero, Rómulo Calvo es víctima de Rómulo Calvo, ¿no? Porque quien generó un proceso de radicalización de las propuestas, de las protestas, quien generó una sobreexpectativa en los sectores más radicales del antimasismo fue el mismo Rómulo Calvo, ¿no? Él habló de que esta era la carta final, él habló de que había todo un paquete de leyes que había que derogar, y cuando, bueno, ya no se podía sostener el paro por la situación económica, porque ya se había abrogado la principal ley que era demandada, que era la 1386, ¿no? Tiene que dar un paso hacia atrás, ¿no? Y al dar este paso hacia atrás, las expectativas que el mismo Rómulo Calvo había generado no son satisfechas por grupos de seguidores que él alentó. Entonces, él termina siendo víctima de su propio discurso radical, al no poder sostener las medidas que había anunciado. Porque una vez que se abroga el paro, por más que el comité dice, vamos a seguir, una vez que ya hay el anuncio, el paro se empieza a caer, ¿no? Porque los sectores movilizantes, el transporte, los gremiales, ya deciden no estar en paro. Entonces, él termina siendo víctima del mismo. Y el segundo tema que llama poderosamente la atención, yo no recuerdo, Jimena, y posiblemente me falla la memoria, que haya habido un cuestionamiento tan duro en el comité cívico a un presidente del comité cívico, ¿no? Creo que esto es un hecho sui generis, ¿no? Porque el comité cívico siempre representó y es una institución muy fuerte en la cruceñidad. Pero es la primera vez que recuerdo, posiblemente haya pasado antes, pero la verdad yo no recuerdo un incidente donde se insulte desde los propios sectores cruceños a Rómulo Calvo. Y me llama la atención también, y coincido plenamente, que hay un silencio ahí de Luis Fernando Camacho, y muchas veces los silencios dicen más que las palabras, ¿no? Muchas veces los silencios dicen más que las palabras, ¿no? Y para mí es un silencio que termina dándole la espalda, porque además Luis Fernando Camacho no es un gobernador cualquiera. Luis Fernando Camacho es el past presidente inmediato del comité cívico, ¿no? Entonces, como past presidente inmediato del comité cívico, ¿no?, él tendría que haber generado alguna certeza a la gente que le sigue, ¿no? Él tendría que haber dicho de alguna manera si apoya la decisión de Rómulo Calvo o si está en contra de esa decisión, ¿no? Pero este silencio que deja un vacío político, porque a ver, ambos, tanto Rómulo Calvo como Luis Fernando Camacho, indudablemente son liderazgos muy fuertes en Santa Cruz de la Sierra, y su silencio en este momento está dejando en incertidumbre a mucha gente, si no sabe si está en contra de Rómulo Calvo o está a favor de él, si apoya lo que hizo o no lo apoya, porque esta vez no hubo concentración en el Cristo para dar estas medidas. Por lo general, y además algo que está arraigado en la cultura de protesta cruceña, es generar este tipo de anuncios importantes en especie de cabildos multitudinarios en el Cristo. Bueno, esta vez no lo hubo, ¿no? Y como no lo hubo, se generó esta reacción de la gente, pero además el silencio de Luis Fernando Camacho, yo creo que termina dándole la espalda a un Rómulo Calvo que terminó siendo víctima de su propio discurso. Camacho termina dándole la espalda a Calvo. Bueno, es una lectura particular, porque creo que si Luis Fernando Camacho apoyaría lo que hizo Rómulo Calvo,
él habría tenido la obligación de fijar posición pública, ¿no? ¿Usted Al no entiende, fijar permítame, posición usted entiende que Camacho no está de acuerdo con levantar el paro? Yo entiendo que no está de acuerdo con la decisión de Rómulo Calvo de levantar el paro, y entiendo que por eso no se ha pronunciado, porque si él hubiera entendido que lo correcto era levantar el paro, creo que correspondía que públicamente pueda plantear un apoyo a Rómulo Calvo y que le diga al pueblo cruceño. A ver, Luis Fernando Camacho es un líder indiscutible del pueblo cruceño en este momento, es una autoridad, y creo que él tendría que haber dado un mensaje, ¿no?, respaldando la decisión de Rómulo Calvo, diciendo, a ver, nos tranquilicemos, se ha conseguido esto, tenemos que continuar con otras estrategias de lucha, si es que así lo entienden en sus movilizaciones, pero era el momento de Pregunto, por favor, frenar Carlos, el paro cívico. ¿por qué le interesaría a Camacho que el paro continuara? Porque Luis Fernando Camacho definitivamente tiene una estrategia de ultrapolarizar con el gobierno nacional, ¿no? La hipótesis que tengo es que el liderazgo de Luis Fernando Camacho se construye a partir de la hiperpolarización con el gobierno, y creo que él estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en esta medida del paro, ¿no? Creo que él tiene en su estrategia política parapetarse en los núcleos más radicales del antimasismo en Santa Cruz, ¿no? Y creo que no le cayó bien esta decisión de Rómulo Calvo. Su lectura, por favor, sobre esto, Israel Quino, esto que pasó en el comité, díganos. Jimena, yo entiendo y percibo que existe un divorcio cívico aparente, ¿no?, entre quien otrora momento protagonizó y fue partícipe de la crisis política en el país, a quien hoy pues ha tenido que salir por la ventana, ¿no?, de su propio comité cívico, vitoreado, ¿no?, por barras bravas, que en un tiempo lo vimos en la Asamblea Legislativa agarrando unos pitos aquí en La Paz, esas barras bravas que lo han denominado traidor, ¿no?, la propia Unión Juvenil Cruceñista. Auguremos que el señor Calvo tampoco incurra con adjetivos por los cuales es conocido en todo el país, cuando se indica de bestias salvajes o cuando pues se les llaman malagradecidos a residentes cruceños en el departamento de Santa Cruz, o cuando maldice a aquel militar que empuña un arma contra su pueblo. Entonces creo yo que estamos develando, ¿no?, una factura política, Jimena, de un manejo irresponsable en el discurso incoherente de estos representantes cívicos que se arrogan la representación de un pueblo, ¿no?, que no estuvo de acuerdo con el paro, que la medida del paro indefinido era prácticamente insostenible, y que mediante el uso irresponsable de la desinformación y de la manipulación han generado y profundizado, ¿no?, estas posiciones antagónicas en el país, que han usado además, mediante mecanismos de violencia, más confrontación entre hermanas y hermanos bolivianos, que además hemos tenido que lamentar el deceso de un joven de 22 años en Potosí. No son poca cosa lo que está ocurriendo en Santa Cruz hoy, Jimena, porque es ese mismo pueblo, ¿no?, que en un momento apoyaba a sus líderes, en este caso cívicos, que seguía de una manera irrestricta a sus líderes cívicos, que le están exigiendo su renuncia por la irresponsabilidad política de haberlos manipulado y de haber faltado a una verdad que es y que fue el trasfondo de la hoy ley abrogada 1386. Quiero preguntarle, por favor, Israel, por algo. Si pueden poner la imagen del Cabildo. Hay algo que se comenta mucho en Santa Cruz y que aparentemente se entiende muy mal desde La Paz. ¿Por qué cree usted que la gente va al Cristo? ¿Usted cree que van porque les pagan? ¿Porque son empresarios? ¿Porque los empresarios los envían a sus empleados a llenar el Cristo? ¿Usted cree que van porque los obligan
¿Usted cree que van porque tienen un sentimiento, porque sienten que el gobierno los ignora? Porque sienten que el gobierno le presta mucha atención al occidente y a los indígenas del occidente y poca atención a la gente del oriente. La gente recuerda que se hizo una cumbre de relanzamiento de la producción, de la reactivación económica, creo que fue. Y participaron solamente los nuevos cruceños, los recién llegados, que está muy bien, tienen todo el derecho de estar, pero dice la gente, ¿y nosotros por qué no estamos tomados en cuenta, no? Y no estoy hablando de empresarios grandes, ya ni de cámaras grandes. Va la gente porque siente que hay un desdén hacia ella. Va la gente porque lo obligan, porque les pagan, va porque tiene, no sé, un dolor y lo canaliza el comité o lo canaliza Camacho, más allá de que al final se hubiera desfigurado todo, ¿no? Pero ¿por qué cree que la gente va? Yo valoro, Jimena, las decisiones constitucionales de cada ciudadano respecto a su derecho político de disidencia o militancia. Esa fracción popular que se congrega en el Cristo y que se congregaba en el Cristo en cabildos. Esas fracciones populares que siguen a un comité cívico potosinista, o esas fracciones populares que hoy han tenido cabildos en todo el país, también en favor del gobierno nacional, están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de asociación, pero también a la disidencia o a la militancia política. Yo no creo que ninguna de las fracciones asistan por un objeto de fondo pecuniario, en absoluto. Ejercen su libertad de decisión a la disidencia o a la militancia. Lo que es cuestionable, Jimena, es la forma en la que se los convoca y se utilizan mecanismos de manipulación que luego no pueden responder, y eso se ha visto en el comité cívico. Se ha generado una línea respecto a las denominadas, y las voy a parafrasear como las decía el señor Calvo, leyes malditas o paquete de leyes, ¿no? Luchemos por la libertad y democracia, como si no estuviéramos en un sistema de gobierno democrático. Vamos a luchar por la libertad. Esa incongruencia discursiva, Jimena, ha derivado en ese sentimiento de rechazo que en un momento, ¿no?, el cruceño, el ciudadano que sale a protestar, que está en su derecho, pues ejerce en virtud a un sentido de pertenencia respecto a una posición regional, política, de oposición al gobierno nacional, que están en su derecho, por supuesto, y lo han materializado mediante las urnas y han hecho gobernador al señor Camacho. El resto del país también tiene derecho, Jimena, no solo a protestar, sino también a trabajar. Entonces no podemos generalizar entre un pueblo o varias fracciones de pueblo que tienen solamente una posición. Cualquier medida de protesta está resguardada en la Constitución, pero no puede vulnerar otros derechos. Mi derecho a la protesta no puede vulnerar el derecho a la libertad de circulación o la libertad de trabajo que tienen los demás conciudadanos. Los mecanismos para definir soluciones políticas los resguarda nuestra Constitución, sean cabildos, sean leyes, sean acciones de inconstitucionalidad si se pretende objetar leyes. Las vías de solución son democráticas, no así ningún acto sedicioso en el país. Quiero plantearles algo, por favor. Nuestro siguiente invitado es el abogado del Comité Pro Santa Cruz y nos hace un planteamiento en este momento. Dice, ¿puedo participar? Dice en esa entrevista, quisiera contestarle a los dos señores que están en la pantalla. ¿Ustedes están dispuestos a conversar en este momento con el doctor Martín Camacho? ¿O prefieren, como hemos pactado la entrevista, hacerla con ustedes dos? Se los planteo en vivo. Si quieren, lo sumamos. Si no, les respeto la invitación de que estén ustedes solos. Jimena, yo no conozco al señor Camacho, pero no tengo ningún reparo de hablar con él o debatir. Estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión y, por supuesto, desde cualquier percepción política, desde luego. Le agradezco muchísimo su apertura democrática a Israel. Carlos, lo mismo. No, particularmente no tengo ningún problema, y lo que hacemos nosotros acá es analizar desde nuestro punto de vista. Particularmente no formo parte de ninguna tienda política, y el análisis que hago lo hago desde mis percepciones y no tengo problema de dialogar con nadie. Muy bien. Vamos a conversar con él en instantes. Entonces quiero leer mensajes del soberano. Somos un espacio nosotros que procura ser plural, ecuánime, pero que no
que no calla nada, ¿no? Hoy han habido medios que han callado cosas, nosotros no queremos callar nada, ¿no? Vamos con Soberano. Guaraluna dice, es una pena que las personas se dejen llevar por la ambición de los políticos de ambos bandos, ya que al final los que salen lastimados, perjudicados, es el ciudadano, el campesino, en sí el pueblo. Tenemos que aprender a respetar lo que piense el otro y ser más tolerante con el otro. Jorge Flores dice, volvimos 100 años atrás, dice, porque un bando corre con su bandera para agredir a su oponente o viceversa. La derecha quiere e insistirá para un segundo golpe. Las bases del partido gobernante están preparados para contrarrestar a la oposición. Alvisita Rivera, lo que genera la prensa por mentir al pueblo, claro que no justifico el accionar de la señora que le quitó el celular. Jorge Antonio Stratis, el silencio que realmente importa y no comentan es el de Arce, con huida incluida al Brasil, para no poner la cara de circunstancia al haber sido obligado a torcer el brazo. El silencio de Calvo y Camacho es en victoria, el de Tilín es de derrota. Por ejemplo, siempre aprecio la participación, no me saquen el mensaje, de Jorge Stratis, siempre la aprecio, pero llamar Tilín al presidente, ¿es un argumento, Jorge? Y no lo digo por Jorge Stratis solamente, porque veo un montón de videos, diputados en la Cámara de Diputados llamando Tilín al presidente. Y no porque sea el presidente, o la gente que lo llama el chato a Camacho. Podemos elevar el nivel de debate en Bolivia, ¿no? No con el insulto. No porque alguien tenga una estatura, no porque a alguien se le diga en un video de TikTok, Tilín, dejarlo con Tilín. Es decir, ¿ese es el nivel que queremos para la democracia? Una palabra sobre eso, por favor, Carlos, eso de ponerle sobrenombres, otros que llaman, hay programas que usan unos apelativos, siempre insultantes, para el innombrable, por ejemplo, es otra forma. Es decir, ¿qué demuestra eso, Carlos? Dos cosas, ¿no? Yo creo que uno, el insulto siempre demuestra falta de argumento, ¿no? En la política, como en la vida, cuando uno está en desacuerdo con alguien, insultar termina siendo, en términos intelectuales, llegar al último nivel de la no existencia de un argumento, ¿no? Yo creo que todos podemos tener diferencias, celebro las diferencias, lo mejor que podemos tener en una sociedad son las diferencias, pero el insulto es el argumento, es el último recurso de quien no tiene un argumento para sostener una idea, ¿no? Y eso es definitivamente grave, ¿no? Y en segundo lugar, creo que esto demuestra que hay agitadores, hay políticos que escondidos en las redes sociales o parapetados en las redes sociales, ¿no? Hay políticos que a partir de su condición de autoridades están intentando generar un discurso de odio, ¿no? Yo estoy viendo con mucha preocupación que hay muchos políticos que están queriendo ganar protagonismo a partir del discurso del odio, del insulto, de la descalificación, y no a partir del discurso de la construcción argumental para sostener una idea. Entonces eso... y estoy hablando, atención, del insulto y la descalificación del que fuera, de izquierda, de centro, de derecha, ¿no? Israel, cuando la gente acude al insulto, al apelativo, descalificativo o insultante, ¿qué pasa con eso? Por supuesto que es reprochable desde todo punto de vista, Jimena, ya sea entre la izquierda, la derecha, los centroizquierdas, centroderechas, que también están apostados, pues, ¿no?, desde todas las esferas políticas. El argumento esencial para sostener un debate, Jimena, es acudir inicialmente a desvirtuar, a despojarse de cualquier elemento político, pero también en virtud a hechos que han trascendido. Lo hemos visto lamentablemente en la Asamblea Legislativa, ¿no? Bochorno protagonizado por legisladores faltando el respeto a la investidura presidencial. Y cuando se generan medidas, inclusive de carácter social en los cabildos, en los que también
se falta la honorabilidad de los políticos opositores, tampoco es coherente. La democracia, Jimena, tiene una particularidad que la hace saludable, y es entre la pluralidad, la complementariedad. Y creo yo, ese debería ser el fundamento en estos tiempos de antagonismo, donde solamente nos quedan vías democráticas de solución. Sí, yo recuerdo y les comparto a ustedes, nuestros invitados, y a toda la gente que nos está viendo, en cuanto la ponemos a la señora Lidia Patti en pantalla, la descalifican no por lo que dice, por cómo habla, por cómo viste. Y eso no es lo que necesita esta democracia. Cuando se refieren a Luis Fernando Camacho, su tamaño, su falta de cabello, ¿eso puede ser un argumento en política? Por favor. O cuando se refieren a Evo Morales, que algunas palabras las diga mal, descalificarlo por eso. Es decir, debe haber libertad para todo, pero debe haber límite a la libertad, y el límite a la libertad es el insulto, es el denigrar al otro, ¿no? Así que veremos si podemos mejorar en eso. Hago una pausa. No es posible sumarlo al abogado Martín Camacho, porque no está acá. Queríamos que esté en el estudio. Luego lo entrevistamos solo a él a distancia. Pero siempre vamos a preferir que la gente que está acá, cerca de nuestro estudio, venga y esté con nosotros. Pausa. ¡Levántala bien, carajo! ¡Para que tiemblen los guajiros de Santa Cruz! ¡Levántala bien, carajo! ¡Nunca de rodillas, carajo! A continuación, hermano. Carlos Saavedra, ¿quién ganó y qué ganó? ¿Quién perdió y qué perdió, por favor, después de esta protesta y la abrogación? Jimena, ya que venimos de las eliminatorias, quisiera usar en términos futbolísticos, describirlo, ¿no? Para mí ha sido un empate 2-2, con 2 autogoles, que al final del partido termina teniendo un poco más de sabor a derrota para la oposición. Y lo explico, ¿no? El primer autogol se lo mete el gobierno, ¿no? Se lo mete el gobierno porque hay una ley que no la termina de socializar, no se termina de entender, la plantea, la aprueba, ya estaba promulgada, pero creo que no hay un proceso de construcción conjunto de esa ley. Le empatan a la oposición con un autogol, y ese otro autogol es un paro indefinido en medio de un contexto de una crisis económica, un paro que no se iba a sostener desde mi punto de vista y desde mi hipótesis, ¿no? Entonces ahí la oposición se mete otro autogol al lanzar ese paro. Pero luego el gobierno pone en ventaja a la oposición, ¿no? El 2-1, y este 2-1 se genera cuando hay violencia policial, cuando hay un uso excesivo de la fuerza, y ahí, bueno, pasa a ganar la oposición 2-1, ¿no? Y bueno, el empate final es otro autogol de la oposición, que en ese momento, en este último momento, lo que quiere hacer es querer forzar un paro cuando ya se ha abrogado la ley 386 con ya un tinte político, ¿no? Entonces, cuando se quiere incluir todo un pliego ya más de tinte político que no es tan comprensible para la gente, la oposición termina metiéndose un autogol, y digo que este empate termina con más sabor a derrota, creo, en el último momento hacia la oposición, porque se había generado una sobreexpectativa de más demandas, de que se iba a derogar todo un paquetazo de leyes, de que se iban a hacer ciertas cosas que no se iban a poder lograr porque los sectores movilizantes, que son el transporte y los gremiales, terminan retirándose del conflicto, y ahí se termina cayendo el paro cívico. Empate con sabor a derrota, eso no lo entiendo, por favor. Si es empate, ¿por qué sabor a derrota? Si se logra abrogar una ley, ¿por qué? ¿Por qué ese empate con sabor a derrota? Porque parecía que el que estaba a punto de ganar el partido era el bloque opositor, ¿no? Y se hace un autogol de último momento al querer forzar la continuidad de un paro cuando
ya se había anunciado la abrogación de la ley. Entonces, cuando estás a punto de ganar un partido y lo pierdes por un error propio, creo que te termina quedando un sentimiento de sabor a derrota, ¿no? Hay empates con sabor a victoria, pueden ser épicos, y hay empates con sabor a derrota. Perfecto. Israel Quino, ¿quién ganó y quién perdió, por favor, y qué perdió? Me voy a permitir adelantar, Jimena. Este domingo está publicando El Animal Político de la Razón un planteamiento mío respecto, y le he denominado Las crisis y los dos tercios. Y allí planteo, ¿quién pierde o quién gana, o qué parte del pueblo tiene la razón? ¿El pueblo que bloquea, que paraliza, o el pueblo que quiere salir a trabajar? ¿Qué parte del pueblo tiene la razón? ¿Y quién dirime quién debería o no tener razón? Y es aquí el gobernante, Jimena, quien define pues una salida democrática para, ¿no?, intentar equilibrar esas dos posiciones que hoy pretenden profundizar en razón del antagonismo. ¿Quién ganó, Jimena? El pueblo. ¿Por qué ganó? Porque se utilizaron mecanismos en la vía democrática para resolver una demanda que se tenía producto de la desinformación y la manipulación, abrogando la 1386. ¿Quiénes pierden? Pierden aquellos dirigentes cívicos y sectorial regionales que manejaron la información de manera inadecuada, movilizando, asumiendo, mira el error, Jimena, una medida de presión ni siquiera escalonada. Fueron al paro indefinido sin evaluar las consecuencias de la sostenibilidad de una medida de presión de estas características, que además no se tiene una fuerza social que reivindique una consigna nacional. La manipulación a la 1386 no ha surtido el efecto en todo el país, solamente en Santa Cruz y un par de días en Potosí. ¿Cuál es el resultado? Transportistas que quieren trabajar, por eso los compañeros micreros, desde que se dio, mire usted la incongruencia, autorización para que coman, para que se alimente el pueblo cruceño, han salido a trabajar. Se bajan de la demanda los gremiales y no hay fuerza social que genere, ¿no?, una medida de paralización, ni siquiera del departamento, solamente del municipio de Santa Cruz. Y allí también, por supuesto, hay que advertir la ausencia de líderes locales que han hecho un cálculo político en razón a lo que definía el comité cívico, hoy cuestionado, y a partir de su principal representante, a quien el propio pueblo cruceño, desde la Unión Juvenil Cruceñista, mire lo paradójico, le piden su renuncia y le denominan un traidor. Entonces no me quedó claro, ¿quién ganó? El pueblo, Jimena, porque el pueblo, a partir de las decisiones políticas, ha salido el principal victorioso con medidas democráticas para que puedan desactivar, ¿no?, estas medidas de presión mediante la abrogación de una ley. ¿Dónde se hace la abrogación de la ley? En la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa está congregada por los representantes de todo el país, diputados, senadores, supraestatales, diputados de circunscripciones especiales. La delegación soberana del pueblo está en la Asamblea Legislativa, y ha sido la Asamblea Legislativa la que ha sancionado una ley de abrogación de la 1386 que ha permitido desactivar el conflicto. Por ello, el pueblo ha ganado. Sin embargo, quiero mostrar un video, por favor, porque usted dice la abrogación para desactivar las protestas, ¿no? Ponen el video en pantalla, por favor, que acabo de pasar. Evo Morales dice que había problemas en la ley, que no la habían visto bien la ley y que afectaba a muchas personas, y no sabe si fue el error de buena fe o de mala fe. Quiero que veamos eso también para que lo podamos analizar, por favor. Unos mentirosos son unos desgraciados. Ahora hay que entender, perdón, yo que sea muy sincero, que nadie conocía anexos a la ley 1386. A mí algunos transportistas me llamaron, me explicaron, está así, compañero Evo. A ver, explico. No sé si los técnicos del gobierno hicieron mal, un error voluntario o intencionado, no sé, que evidentemente afectaba a algunos sectores de la economía informal. Una cosa, para mí, una cosa de economía ilegal, otra cosa de economía informal. ¿Qué pasó con eso, Israel? Allí, si usted me permite, Jimena,
hay que identificar siendo críticos, pero además reflexivos. La mayor debilidad en este momento política que se tiene desde el poder político es la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos particularidades, Jimena. Ya ha ocurrido con el proyecto de ley 218 que ha tenido que ser retirado, ¿no?, en el tratamiento del procedimiento legislativo porque faltó socialización. Entonces, el primer error que tiene y las dos debilidades particulares de la Asamblea Legislativa. Técnica legislativa, nos están demostrando que los APGs, que se les llama AGPs, asesores de gestión parlamentaria de los diputados y de los senadores, no están teniendo un trabajo efectivo. Secretarios de comités y comisiones no están teniendo un trabajo efectivo. Asesores de la Asamblea no están teniendo un trabajo efectivo porque les está faltando técnica legislativa. La propia ley 1386 de 7 artículos, 2 disposiciones transitorias, genera en un artículo, el segundo, un anexo de 50 páginas, cuando ese anexo podía haberse derivado a la parte de la ejecución mediante... Permítame, por favor. La primera debilidad, ¿le falta qué? ¿Técnica qué? Técnica legislativa, Jimena, porque la redacción de la 1386 nos ha demostrado una debilidad en la redacción de la ley. Técnicas legislativas son los procedimientos por los cuales se adecua, se redacta una ley. Perfecto. El mayor error le falta técnica. Segundo, ¿la segunda debilidad cuál es? Comunicación política, porque no están sabiendo socializar los proyectos de ley, pero además las leyes sancionadas, cuando es un deber del diputado que viene desde su región en el interior y viene aquí a La Paz a debatir, a sancionar, a deliberar, a fiscalizar en la Asamblea Legislativa, tiene el deber de informar a sus electores, a sus regiones. Por ello, en cada circunscripción territorial tenemos un diputado por circunscripción territorial, es decir, la zona donde vivimos, un diputado plurinominal por el departamento al que pertenecemos, un senador por el departamento al que nos suscribimos. Hay representantes en el legislativo que deberían ser responsables informando al pueblo. Esa es la segunda debilidad. La primera en técnica legislativa y la segunda en la comunicación política. Está puesto en la pantalla entonces para que la gente tome nota. El análisis importante de Israel Quino. Le pregunto a Carlos Saavedra. Carlos, antes permítame, quiero ver un poquito de mensajes. Tengo mucho mensaje y no quiero dejar a la gente por afuera. Víctor Hugo dice, es la incapacidad de terminar poniendo calificativos, pero señora, ponemos en la balanza de dónde vienen más, empezando de los que nos representan, los cívicos y más. Johnny Tapia dice, los analistas no mencionan que el pueblo sale por voluntad en su gran mayoría. El gobierno organiza grupos de choque para amedrentar. No olviden que el 2020 hicieron paros que causó hasta la muerte por falta de oxígeno. Jimena dice, Marcus, un cordial saludo. Calvo no ganó ni perdió. El gobierno tampoco ganó ni perdió. Aquí está mal. Nuestros parlamentarios de oposición que sesionan en la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgan una ley, la 1386. Esta ley, dice, está basada para la población general. Argumente sus bienes, dice. El que trabaja y gana dignamente no le teme a las leyes ni impuestos mientras exista democracia y libertad de expresión. Los golpistas, dice, han desinformado a la población que el gobierno se lo iban a quitar sus casas en caso de no demostrar sus años de trabajo. Porque tuvo que pasar 2 meses y justificar que no lo habían firmado, dice, esta ley los parlamentarios opositores. Vergüenza nacional que no justifican sus sueldos de 22.632 bolivianos, viáticos de viaje y 400 bolivianos en crédito para su móvil celular. Es una reflexión extensa la de Marcus. Jimenita Velázquez, ¿qué nos dice? Si el gobierno hace mal las cosas, no pueden esperar que todo pase como si nada. Ellos crearon leyes muy delicadas sin socializar. A eso apuntaba Israel Quino, ¿no? Decía falta de técnica legislativa y falta de comunicación política. Quiero mostrarles, por favor, a 2 parlamentarios. Uno de un bando, el otro del otro. Ambos tienen algo en común. Ustedes verán qué. Vamos. Ustedes son sediciosos, estimados colegas. Y para empezar, son Calvo. Así son, escuchen, miren, medios de comunicación. Son unos mentirosos, son unos desgraciados, son la peor cosa que podemos
Y yo sí voy a plantear la moción. Un parlamentario de un lado. Vamos con el otro, del otro lado, por favor. Están haciendo quedar al presidente llamado Tilín, ¿no? Al presidente Arce Catacora, lo están haciendo quedar como un verdadero Tilín. Un Tilín que no tiene palabra, que dice que se va a abrogar la ley, pero aquí redactan un proyecto de ley que dice lo contrario, que a la primera oportunidad van a volver con esto. No piensen que el pueblo boliviano es estúpido, se están equivocando grandemente. Eso, Tilín, vaya Tilín. ¿Qué tienen en común estos dos parlamentarios, Israel? Irresponsabilidad política, Jimena. Ellos se deben a electores. No son los iluminados del legislativo que porque rindieron exámenes de competencia están allí, están delegados por el pueblo. El voto popular de ese diputado de circunscripción uninominal lo debe a sus vecinos, lo debe a la zona en la que él vive y habita, y a quien le debe además informar de todos sus actos. A esos diputados que son o representantes plurinominales de todo el departamento, o senadores que también representan 4 por departamento, eso nos dice la Constitución, deben ser responsables en el debate. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, Jimena, se debaten ideas, se va con propuestas, se construyen discursos políticos, no se van a vertir insultos de esas características que particularmente pues uno siente hasta vergüenza ajena, porque cómo ha bajado el nivel del debate político en nuestra asamblea, que hoy solo acuden al discurso y ya no se advierte, lamentablemente, ni siquiera el respeto a la investidura presidencial. Fuera quien fuera el presidente, Jimena, de cualquier partido, es la primera autoridad política y constitucional del país. Yo creo que nuestros legisladores hoy deberían asumir un cambio de actitud y llevar propuestas, debatir ideas y ser solventes en el discurso y evitar incurrir solamente en insultos. Qué lamentable. Estimados colegas, y para empezar, Rómulo Calvo. Así son, escuchen, miren, medios de comunicación. Son unos mentirosos, son unos desgraciados, son la peor cosa que podemos tener en esta asamblea. Están haciendo quedar al presidente llamado Tilín, ¿no? Al presidente Arce Catacora, lo están haciendo quedar como un verdadero Tilín. Un Tilín que no tiene palabra, que dice que se va a... Carlos, decía Israel, ambos demuestran irresponsabilidad política. No son los iluminados del legislativo y dan vergüenza ajena. ¿Usted qué más dice? Se está rebajando el nivel intelectual al insulto, ¿no? Que no hay discusión política, no hay construcción argumental. Lamentablemente, y no por todos, seguramente tenemos parlamentarios muy valiosos, pero muchos de los parlamentarios están haciendo que hoy el Parlamento, que debería ser por excelencia el lugar de discusión política, de construcción argumental, de contraste ideológico, hoy se parezca más a una barra brava de un equipo de fútbol, ¿no? Que a un Parlamento que debería merecer el respeto de todos. Y muchas veces se puede, en términos políticos, rebatir con muchísima dureza a tu rival, pero con argumentos, ¿no? Esas discusiones de altísimo nivel que veíamos en antiguos parlamentos con intelectuales, con políticos de raza, hoy está rebajada por muchos parlamentarios al insulto burdo, a la burla llana, a generar un desprestigio absoluto de la clase política. Hay muchos políticos que están entendiendo que pueden ganar notoriedad, que pueden constituirse como líderes mientras más insultan, mientras más denigran, mientras más virales se hacen en las redes sociales por sus faltas de respeto, ¿no?
Y eso es lamentable porque ese Parlamento debería ser el lugar de la discusión política por excelencia y no está haciendo eso. Muy bien, quiero agradecerles a los dos por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Bendiciones.